Entonces, empezamos con la parte de tuberculosis. ¿Qué tenemos que recordar con tuberculosis? A ver, puntualmente, la TB en los últimos años ha ido aterrizando sus conceptos en detalles puntuales, no mucho, no tanto, digamos, se han explayado en la versión de preguntas, porque si ustedes analizan la cantidad de preguntas que han venido en tuberculosis es bien grande. Se ha tocado todo casi ya. Pero lo último que está viniendo mucho son los conceptos que se están manejando en las diferentes guías, o sea, definiciones operacionales sobre todo. Entonces, una repasadita no estaría de más a la guía 2013, que te da un concepto bastante acercado a lo que ustedes tienen que dominar. Con respecto a ATV, bueno, acá tenemos nuestro esquema modelo, para aprender un poquito de la fisiopato general, lo que teníamos que habernos llevado, ¿no? No esa fisiopato ya tan detallada, ¿no? Como que lo hemos visto en los anteriores momentos, pero el esquema general viene a ser este, ¿no? Es importante recordar que la micobacteria entra al pulmón generalmente formando un complejo de GOM. El complejo de GOM se forma en el 100% de los casos, pero solo se diagnostica en el 15%. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría de personas no avisa que tiene un complejo de GOM. En realidad no tiene ningún síntoma la mayoría. Entonces, más del 90% prácticamente va a tener una evolución totalmente latente y asintomática, no te va a dar ninguna molestia probablemente. Entonces, por eso es que es bien difícil diagnosticar. El foco de GOM está muy limitado a pequeños estadios, digamos, importantes de una tuberculosis primaria. En el caso del complejo de GON, ya no es el foco, sino el complejo. ¿Por qué le llaman complejo? Porque es el foco de GON más un componente ganglionar. Entonces, los ganglios se suman al foco de GON, que generalmente está ubicado en la parte más superior de los lóbulos medio e inferiores. La parte más superior de los lóbulos medio e inferiores. Por eso que todo este componente pertenece parte a la tuberculosis primaria. Vamos a ver nosotros que la mayoría de los pacientes van a tener una evolución a una tuberculosis latente, como se dice, ¿no? O sea, una tuberculosis en la cual no va a estar guardada dentro del macrófago, ¿no? Y vamos a observar nosotros que los pacientes van a tener un control de la enfermedad en la mayoría de los casos. En algunos casos se va a observar que las lesiones de inflamación de tuberculosis pueden llegar a fibrosarse, a calcificarse, y nos van a terminar dando los famosos PPD positivos, ¿no? Que son pacientes que nos están diciendo de que ha habido algún tipo de contacto con la tuberculosis. El PPD positivo es eso nada más, ha habido un contacto con la tuberculosis. Más cosas no te va a decir, ¿ok? Eso métanselo muy bien. PPD positivo es que hay un contacto con la tuberculosis, ¿ok? En un grupo de pacientes puede ocurrir la reactivación, y en caso de que esto ocurra es porque prácticamente se cayó todo el componente inmunológico, y esto da inicio a la tuberculosis secundaria. La tuberculosis secundaria se va a caracterizar porque va a haber lesiones cavitarias. Generalmente aquí ya son los lóbulos superiores, las zonas más apicales, más oxigenadas, las que terminan siendo más predominantes, ¿no? Esta tuberculosis secundaria se ve, digamos, dentro de las imágenes radiológicas representada por la lesión cavitaria, ¿no? Su forma de presentación. O sea, viene amenaza, digamos, como una etapa destructiva, ¿no? Es lo que quiero decir. Y esta enfermedad destructiva localizada vamos a poder apreciar nosotros todo este evento, ¿no? La cavidad, que es prácticamente el espacio que deja el calcio, que es el tejido muerto de la inflamación de la tuberculosis, y que se va a presentar. Ahora, ¿qué pasa en los pacientes que llegaron a tener una tuberculosis primaria, pero esto no se quedó latente, sino siguió progresando? Esto es la famosa tuberculosis primaria progresiva. Ocurre en pacientes que tienen alguna condición de inmunosupresión. En ellos ocurre el cuadro de bacteriemia, ¿no? La bacteriemia siempre va a estar presente en todo momento. Por eso, y esto es una pregunta de examen muy potente, te van a preguntar, ¿la tuberculosis miliar solamente se da en la tuberculosis primaria? Falso. La tuberculosis miliar se podría dar también en la tuberculosis primaria, que tiene un componente bacteriémico, y también en la tuberculosis secundaria, que también tiene un componente bacteriémico, y podría dar la tuberculosis miliar. La gente, la mayoría lo falla. Aparte de que al tener un componente bacteriémico puede irse por diferentes órganos del cuerpo humano, generando las tuberculosis extrapulmonares. Ahora, la pregunta también viene aquí. La tuberculosis extrapulmonar se puede dar en un cuadro primario y en un cuadro de reactivación secundaria también. Así que también tengan que tenerlo en cuenta. Porque justamente este gráfico me encanta porque te une, te fusiona en una parte intermedia la bacteriemia y el componente tanto primario como secundario que se pueda presentar.
Una tuberculosis primaria progresiva, pulmonar progresiva, puede justamente también, como ustedes entenderán, hacer todo el cuadro clínico de una tuberculosis, que no es lo frecuente, ¿no? No es lo frecuente. Entonces, pero hay que tenerlo presente. Entonces, es una enfermedad que no la podemos controlar, es una enfermedad que generalmente tiene un tiempo de latencia tan largo, ¿ok? En la clínica, debido a la lentitud de la replicación de la bacteria, ¿no? La bacteria es una bacteria que le encanta el oxígeno, pero es una bacteria que tiene una tasa de replicación de 24 a 48 horas. Y eso hace de que el paciente tenga la enfermedad, no demuestre clínica, pero incuba mucho tiempo. Y al incubar mucho tiempo, pues uno comienza a darse cuenta y decir, ah, su madre, mucho está incubando. Y comienza a contagiar a todo el mundo. Y la mayoría estamos viendo que el 90% no va a hacer nada, pero hay un 10% que sí lo puede hacer todo. Y aparte de que, si bien no hago nada hoy día porque estoy muy bien inmunológicamente, pero ¿qué pasaría si más adelante mi inmunidad cae? Se activa nuevamente. Entonces, una enfermedad totalmente peligrosa que va a estar atacando mucho a las personas que están conglomeradas, hacinamiento, que es su factor más importante de transmisibilidad, y pacientes que tengan estado inmunológico caído, donde en los países que hay más dificultad, más pobreza, más desnutrición, va a estar primando mucho más, ¿no? La clínica de la tuberculosis, ¿qué me debo llevar yo? Me debo llevar que hay un concepto que significa la tuberculosis, que yo logro hacer clínica, es una tuberculosis. Y la tuberculosis que no hace clínica, le llamaremos tuberculosis latente. ¿Ok? Entonces, primero voy a hablar puntualmente lo que tienes que llevarte en el mapa con respecto a la tuberculosis en su versión clínica. En primer lugar, ¿cuál es la clínica de la tuberculosis pulmonar? Tos, baja de peso y el paciente es febril. Así de sencillo. Tos, baja de peso y paciente sufre. ¿Cuál es la clínica de la tuberculosis pleural? La pleural es la tuberculosis que menos contagia. La pleural es la tuberculosis que menos contagia. Debuta clásicamente con un dolor torácico, más el cuadro clásico, que sería tos, baja de peso, sufre. Por eso que te lo he puesto así como una fórmula. ¿Ok? Pregunta, si la pleural es la que menos contagia, ¿cuál es la que más contagia? La que tenga contacto con la vía aérea, la tuberculosis laringea, es la que más contagia. La pleural es la que menos, la laringea es la que más. No se olviden, por favor. Luego tenemos la tuberculosis ganglionar. La tuberculosis ganglionar, acá vamos a encontrar a la famosa escrófula. El hilio pulmonar, el ganglio se afecta. Hay una afectación ganglionar importante y que esto va a subir hacia los ganglios cervicales, generando componente supraclavicular. Los ganglios por encima de la zona supraclavicular pueden verse involucrados en la escrófula. Aquel ganglio que fistuliza botando pus es un componente importante. A nivel del riñón vamos a encontrar la famosa tríade Colombino. El riñón, la afectación de la tuberculosis en el riñón, es como si hubiera mordido el riñón. Le llamamos riñón mástic. ¿Ok? Y también a nivel de la vía urinaria hace sinequias. Sinequias significa que hubieran como pequeñas obstrucciones que van a haber perfusiones internas. Esta afectación renal, la famosa tríade Colombino, vamos a ver nosotros que hay estado de aciduria. El pH es bajo en la orina. Va a haber leucocituria. Entonces, si tú ves aciduria y leucocituria, dice está infectado. Lo vas a cultivar y sale cultivo negativo. Entonces, aciduria, leucocituria, cultivo negativo, tríade Colombino que tenemos que tener en la cabeza. A nivel genital, ¿qué vamos a encontrar? La epididimitis, generalmente a nivel de la cola del epidídimo, ojo, cola, afecta más, o prostatitis, pacientes que se manejan con un cuadro de prostatitis crónica permanentemente. Ese es el caso de los hombres, que puede llevarlo a la esterilidad. Y en el caso de las mujeres, la trompa de falopio. Hay sinequia a nivel de la trompa que también lo llevan a la esterilidad. ¿Ok? A nivel miliar es básicamente cuando hay una afectación pulmonar o extrapulmonar, donde se ven pequeños puntos en el pulmón menores de 2 milímetros. Y hemos visto que puede verse la tuberculosis primaria como la secundaria. A nivel de la meningitis, los famosos cuadros típicos, tos, baja de peso y febril, que es la triada de los cuadros típicos, más déficit nervioso. Sobre todo, ¿qué par craneal se afecta? El sexto par craneal. El sexto par craneal. Eso es lo que hay que tener en cuenta. A nivel de la pericarditis, se inflama el pericardio, puede llegar a calcificar el pericardio y comprimir el corazón. La famosa pericarditis constrictiva. Pericarditis constrictiva. A nivel de la zona de la glándula suprarrenal, vemos la insuficiencia suprarrenal. ¿Ok? A nivel suprarrenal, la insuficiencia suprarrenal.
Entonces, los pacientes con un cuadro de insuficiencia suprarrenal en el Perú podríamos sospechar como causa la tuberculosis, ¿ok? A nivel vertebral, vamos a ver el famoso mal de Pot. Hay una destrucción de las vértebras dorsales, hay un absceso que se colecciona, que le llamamos absceso frío, y hay una contractura de los músculos lumbares que están cubriendo las vértebras, generando en el paciente una contractura y que luego de la relajación, cuando el paciente se echa a dormir y se relajan los músculos, toda esa zona que está en contacto con el absceso, tienden a inflamarse, o sea, se manifiesta la compresión con los nervios y hacen gritar al paciente, ¿no? El famoso mal de Pot o grito de la Llorona se veía en muchos años antes, en épocas de la colonia, donde el paciente se escuchaban gritos, ¿no? ¡Ah! En las noches, ¿no? Y eran los pacientes con tuberculosis que tenían estos gritos nocturnos asociados al mal de Pot. Esto ocurre cuando hay clínica, y acá están las preguntas cantadas de la clínica. Pero ¿qué pasa en las tuberculosis latentes? Acá hay un Villacar, que lo vamos a ver acá, que nos habla muy bien de la tuberculosis latente. La tuberculosis latente, hay que recordar ustedes, que es cuando un paciente prácticamente no tiene manifestaciones clínicas, pero tiene un estado de respuesta inmune a la tuberculosis. La OMS cataloga y dice que un cuarto de la población mundial lo tiene, tuberculosis latente, un cuarto. Y 5 a 10% progresará a tuberculosis activa. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de activación? Pues acá te he puesto de manera más detallada y aquí te he puesto para los exámenes, ¿no? Para los exámenes es menos de 5 años, infección reciente, inmunosupresión. Eso es para los exámenes. Pero para la vida hay que tener toda esta lista de condiciones que nos podrían llevar a entender quiénes son los más que se pueden reactivar fácilmente, ¿no? Son aquellos que hicieron la tuberculosis secundaria y que estuvieron tuberculosis latente antes de que llevaran a tuberculosis secundaria porque no se reactivan y se mantienen ahí en ese estado estable. ¿Esto por qué es importante este Villacar que te lo coloco? Porque en la tuberculosis latente es donde se estudia el versus de cuantinferón y PPD. Y esto ha sido pregunta este año, ¿no? Miren, con respecto al cuantinferón y el PPD es una prueba de introdermorreoacción. Quiere decir que vamos a utilizar una hipersensibilidad tipo 4, que es una tuberculosis. Vamos a dejarnos un cóctel de proteína purificada de tuberculosis en la dermis y luego vamos a ver cómo reacciona el cuadro inflamatorio en la zona de la piel. Entonces, acá hacemos con un versus con el cuantinferón. ¿El cuantinferón cómo es? El cuantinferón no es la introdermorreacción. El cuantinferón es lo que se estudia sacando una muestra de sangre. ¿Y qué cosa vamos a ver? Vamos a contabilizar el interferón gamma. Interferón importante que permite capacitar a los macrófagos para que estos destruyan a la tuberculosis. Entonces vamos a enfrentar el cuantinferón y el PPD. Y para eso acá hay un cuadro comparativo muy bien explicado en el Villacar, donde ustedes tienen que tener estos datos. La sensibilidad es mucho mejor en el cuantinferón, la especificidad es mucho mejor en el cuantinferón, una sola visita para dar el cuantinferón, a diferencia del PPD que son 2 visitas. La lectura en el cuantinferón es totalmente objetiva, en cambio en el PPD es subjetiva, y el efecto del BCG es interesante, ¿no? Por ejemplo, en un cuantinferón no hay efecto del BCG. O sea, si te hayan vacunado con BCG, no influye. En cambio, en el PPD sí influye. Por eso que en el PPD los falsos positivos son generalmente los que han sido vacunados con BCG y los que han tenido tuberculosis atípicas. Y los falsos negativos son aquellos que están en inmunosupresión. Por eso que los pacientes que están en inmunosupresión, ¿qué ocurre? Tienden a tener una baja respuesta del cuantinferón y una altísima respuesta con lo que vendría a ser el PPD. Por eso que hay que tener mucho cuidado que estos pacientes van a hacer reacciones al PPD con menor diámetro. Por eso que cuando se habla de que el PPD es positivo, cuando el diámetro es mayor de 10, pero en pacientes con VIH, cuando es mayor de 5. Con más de 5 ya tú sobreentiendes que en estos pacientes hay que tener una lectura mucho más adecuada con respecto a la positividad de este examen. Entonces, esto es un dato muy importante, muchachos, para lo que es la tuberculosis latente. Y hay que recordar qué casos de tuberculosis son altamente contagiosas. Son estas, la tuberculosis laringea, que es la que más te preguntan en los exámenes. Entonces, esto es muy importante que ustedes puedan recordar, la tuberculosis laringea. Por ejemplo, una microscopía, un paciente que tenga frotis de esputo positivo es súper contagioso. Así nomás no te hacen, ¿no es cierto? Las lesiones cavitarias, pacientes que tienen radiografía con lesiones cavitarias son súper contagiosos. O pacientes con tuberculosis no tratadas o tratadas inadecuadamente son súper contagiosos. Entonces, todo esto me va a llevar a entender el mundo de la tuberculosis
latente, que es importante dentro de nuestro mapa mental. ¿Cómo diagnostico la tuberculosis? La tuberculosis lo voy a diagnosticar con pruebas bacteriológicas y o radiológicas. Yo lo he separado así porque en la clínica ya sabemos todos cómo es la clínica de la tuberculosis. Pero ahora, ¿qué cosas más vas a utilizar? Las bacteriológicas yo lo he separado y las radiológicas para que lo tengas así recontra presente. ¿Y esto cómo se estudia? Miren, las pruebas bacteriológicas, por ejemplo, la puedes estudiar en 3 niveles. El frotis del esputo, el cultivo y el PCR. Y las radiológicas las vas a utilizar mirando de acuerdo a la imagen que tú vas a ver en la radiografía de tórax. Por ejemplo, en las bacteriológicas vamos a encontrar el frotis. El frotis de esputo tiene una sensibilidad demasiado baja. Demasiado baja. ¿Por qué? Porque necesitas más de 5.000 bacterias en 1 mililitro para poder decir que tienes una positividad. Entonces es bien yuca, pues, ¿no? Entonces, ojo, es importante. 2, no diferencia los diferentes tipos de micobacterias que existen. Entonces, eso también como que no saben, ¿no? Y aparte, no diferencia viabilidad. Puede ser que haya micobacteria viva o haya micobacteria muerta. Tampoco lo diferencia. Entonces, estas 3 cosas tenemos que tenerlo muy en cuenta. En el caso del cultivo, el cultivo es el gold estándar. Pregunta de examen siempre en tuberculosis. La pregunta que más se repite. Y hay que recordar que tenemos justamente métodos de cultivo de 1 semana, de 2 semanas, o de 4 a 8 semanas. De 1 semana son generalmente los tipos de cultivos generalmente líquidos, como lo que vendría a ser el MOTS. El MOTS es un método de cultivo de campo oscuro invertido y que se puede leer la lectura de los diferentes nichos de cultivos a la semana. Campo oscuro invertido. ¿Okay? Una técnica que hizo un boom muy importante en los años 2000 y que ha estado bajando en los últimos años debido a que ahora se tiene otros métodos aún mucho más rápidos de poder obtener la bacteria. Pero en ese momento fue muy bueno el aporte que hizo Cayetano y es bueno tenerlo y recordarlo y reconocerlo. El método GAWA es un método que dura 2 semanas y es un método líquido también. Y métodos sólidos tenemos de 4 a 8 semanas. Generalmente aquí tenemos al Middelbrook y al Lowenstein-Jensen. Middelbrook y al Lowenstein-Jensen. Entonces, de tal manera que ustedes dicen, oye, qué bacán, estoy teniendo métodos puntuales, métodos que me permiten aterrizar y poder saber la micobacteria, pero miren el tiempo que ustedes están tomando. O sea, para mí es muy importante que ustedes sepan el tiempo que ustedes están utilizando para poder llegar a tener un cultivo. Entonces, hasta ese momento estamos todos perfectos con el cultivo. ¿Pero qué pasó? En los últimos 10 años se desarrolló una tecnología de PCR muy potente que ha llevado a entender y a reconocer a las bacterias de manera muy rápida. Ha permitido el reconocimiento de más especies, ha aumentado la sensibilidad del diagnóstico, permite estudiar resistencias bacterianas en 24 horas y esto es lo que termina dándole un plus gigantesco. Y para eso tenemos 2 métodos, que es el método Genotype y el GeneXpert. ¿Cuáles son los que nosotros, digamos, utilizamos? ¿Cuáles son los más convenientes? ¿Cuáles son los que uno debería manejar? Miren, el que más se utiliza en el Perú es el GeneXpert. Lo utilizan todos los hospitales que tengan GeneXpert. El resultado te lo dan en 2 horas, pero tiene una sola cosa difícil, o digamos más compleja. O más que eso, la palabra sería una debilidad, que solamente permite estudiar la resistencia a la rifampicina. Y eso es una dificultad y una cosa limitada. En caso del Genotype, nos permite hacer un estudio más famoso, más importante, y permite estudiar la resistencia tanto a la rifampicina como la resistencia a la isoniazida. Dando un estudio un poquito más acercado, podemos llevar mejor, pero demora un poquito más. Si este demoraba 2 horas, este demora 48 horas. Esto lo estudia en el Perú el INS, el Instituto Nacional de Salud, el Genotype. Te da un estudio mucho mejor de sensibilidad, rifampicina y isoniazida. ¿Por qué? Porque el GeneXpert te puede decir solo la rifa y de repente el pata tiene resistencia a isoniazida y no te dan ese resultado. ¿Ok? Entonces, es bueno que lo recuerdes por si tienes que ir a hacerte una prueba de alguien que sospechas, una buena prueba de esputo, toma prácticamente los esputos como pilar de oro para poder hacer estos estudios y con ello puedes ya comenzar a hacer la muestra, ¿no? Entonces, esto es bastante interesante dentro del mundo del diagnóstico. Ojo, estoy hablando del diagnóstico bacteriológico.
¿Ok? Así se estudia esto. Frotis, cultivo, PCR. Muy aparte de la clínica. Así tienen que estudiar tuberculosis ustedes. Y con respecto a la radiología, acuérdense de la tuberculosis primaria y la secundaria. En la primaria, ¿qué vamos a encontrar más? Foco de Gone, que vendría a ser con los ganglios, el famoso complejo de Gone. Derrames pleurales en niños, se ve mucho en las tuberculosis primarias. Y linfadenopatías ciliares también se ve mucho en las tuberculosis primarias. En el caso de las tuberculosis secundarias, se ven las lesiones famosas fibrocasiosas, ¿no? Lesiones fibrocasiosas se va a ver como elementos importantes para dentro de la tuberculosis secundaria, las famosas cavitaciones, ahí generalmente van a ver la tuberculosis secundaria. Entonces, si queremos hacer un esquema diagnóstico, nos quedamos con este esquema, ¿ok? Porque este esquema nos va a servir mucho para el tratamiento, ya que si ya tenemos un diagnóstico, podemos iniciar el estudio con el tratamiento y ver cómo vamos a tratar a nuestros pacientes. ¿Ok? Vamos a llegar entonces ahorita al tratamiento. Para poder entender el concepto de tratamiento, hay que entender que antes el tratamiento, a ustedes les preguntan generalmente esto, definir el concepto de sensibilidad y resistencia. La guía dice muy bien que para que un paciente, una vez que tenga una tuberculosis sensible, debería iniciar tratamiento dentro de las 24 horas posterior al diagnóstico. Esto es la guía y esa es pregunta de examen. Si no les ha venido nunca, yo si hiciera el examen, yo les tomaría eso. ¿Cuánto es el tiempo que debería darse tratamiento una vez diagnosticada la tuberculosis? 24 horas inmediatamente. ¿Ok? Y si el paciente tiene resistencia, debería iniciarlo hasta 15 días después, posterior al diagnóstico, en cualquier estado de resistencia de la micobacteria. Entonces, eso es lo que ustedes deberían tener en cuenta con sus pacientes. ¿Ya? Estas son preguntas que han sido creadas en la guía, en la actualización que se hizo en 2019 para resistencia para tuberculosis, y te dicen, ¿no? ¿Cuáles han sido los grandes avances en el Perú para poder lograr disminuir un poquito la tasa de tuberculosis en los últimos 5 años, 2015 hasta el 2021? Y generalmente 6 años, ¿no? 7 años. Claro, con los últimos 7 años fue el estudio. Y lo presentaron este año, en 2021, y dijeron cuáles son los dos grandes momentos. Y uno de los grandes momentos fue el definir el momento de inicio del tratamiento, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, para iniciar el tratamiento, muchachos, hay que recordar algunos conceptos también técnicos con respecto a los mismos, ¿no? Vamos a hablar de resistencia a medicamentos, cuando te dicen, por ejemplo, que una tuberculosis hay 4 tipos de codificación de la resistencia. La tuberculosis resistente isoniazida, la tuberculosis resistente a rifampicina, la tuberculosis multidrogo resistente, que es resistente a isoniazida y rifampicina, y la tuberculosis extremadamente resistente, que es resistente a isoniazida, rifampicina, y le agregas una fluorquinolona y un inyectable de segunda línea. ¿Ok? Con eso ya tú puedes entrar a entender cómo tienes que tratar la tuberculosis. Para eso nos va a servir esto. Y hemos dicho y definido, y acá es importante que ustedes recuerden este esquema, que se maneja en el Ministerio de Salud, y se les entrega a todos los hospitales, ¿no? Y se les dice, oye, así vamos a trabajar la tuberculosis. ¿Y sabes por qué yo te hablo mucho de la guía MINSA en tuberculosis? Porque el Perú es ranking de tuberculosis multidrogo resistente. Es ranking. En tuberculosis simple, sensible, estamos segundo puesto en Latinoamérica después de Brasil. Pero en multidrogo resistente estamos ranking, señores. Entonces, ¿quién crees tú o dónde crees tú que se hacen los grandes estudios de tuberculosis del mundo? Uno de esos países es Perú. Por eso que la guía que sale de Perú como que define mucho que todo el mundo deba saber esto, y es una pregunta que siempre está presente en los exámenes de medicina, ¿no? A ver, te hacen en la prueba, te hacen la baciloscopía y podrían suceder 3 situaciones. La primera situación, que tienes una tuberculosis pulmonar que tenga un frotis en esputo negativo. Segunda posibilidad, tuberculosis pulmonar con frotis pulmonar, o sea, frotis positivo, de esputo positivo. Y la tercera alternativa, una tuberculosis extrapulmonar. ¿Cómo tengo que trabajar con cada una de ellas? A ver, vamos a comenzar por lo más fácil, que es un paciente con tuberculosis que tiene frotis positivo. ¿Ok? Frotis positivo. Un paciente con tuberculosis pulmonar, con frotis positivo, lo que primero se tiene que hacer es sacar el esputo, y un esputo tiene que hacerse el famoso genotype.
el famoso genotype. Cuando tengas frotis positivo, tienes que hacer genotype. ¿Ok? Entonces mandas el genotype al Instituto Nacional de Salud. Y el otro lo recuerdas y lo cultivas con un método MODS. En caso, ojo, que no tengas GeneXpert, ¿no? En tu hospital. Si tuvieras GeneXpert, le aplicas el GeneXpert, pero acuérdate que MODS en una semana te va también a dar respuesta. Si tienes un hospital que tenga GeneXpert, le aplicas el GeneXpert. En 2 horas tienes una relativa afectación, pero si tienes frotis positivo, aprovechen mirar rápidamente su genotipo de esto. No desaproveches esos frotis positivos porque sus sensibilidades son bajas los frotis. Y para que saque positivo, imagínate, aprovechalo al máximo, no lo pierdas. ¿Ok? Entonces, lo mandas para el genotype y lo mandas a su cultivo líquido en MODS. ¿Ok? Su cultivo líquido en MODS. Eso es muy importante. ¿Qué pasaría si tienes un frotis negativo? O sea, tuberculosis pulmonar con frotis negativo, lo cultivo igualmente, lo mando a un MODS y lo mando a cultivo, digamos, de fondo. O sea, Lowenstein-Jensen, Middelbrook. ¿Ok? Lowenstein-Jensen, Middelbrook, que también haga su cultivo, que siga corriendo. ¿Por qué? Porque no sé si saldrá positivo ahí. Al menos MODS en una semana me dirá y el otro que siga corriendo. Si tuvieras una tuberculosis extrapulmonar, lo primero hay que mandarlo a cultivo. Apenas el cultivo salga positivo, ya tienes Mycobacteria y tienes que hacerle su genotype. O sea, siempre busca de una u otra manera hacer trabajar al INS para el genotype. Ellos invierten en esto, es importante. ¿Por qué? Porque la respuesta que nos va a dar el genotype, incluso una vez que el MODS salga positivo, también va el genotype. El genotype nos va a dar las 4 sensibilidades que uno tiene que recordar. Las 4. Te va a ayudar muchísimo. Te va a ayudar muchísimo. Entonces, al darte las diferentes sensibilidades, te va a permitir precisar tratamientos oportunos. Por ejemplo, si el paciente es sensible, lo que más les preguntan a ustedes es el paciente sensible a isoniazida y rifampicina. Este paciente, si es sensible, se le da el tratamiento de esquema básico, ¿no? 2 meses, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Y luego, de manera diaria, y luego 4 meses, isoniazida y rifampicina 3 veces a la semana. Si el paciente se somete a tratamiento, tienes que seguir controles. Y para eso, quiero recordarles esto, señores, que la gente lo olvida. Una vez que tú diagnosticas a un paciente con tuberculosis, tienes que pedirle todo esto, señores. Eso se llama estudio basal. Hemograma, glucosa en ayunas, creatinina, perfil hepático, prueba de VIH, prueba de embarazo, radiografía de tórax, prueba de sensibilidad rápida. Esta sensibilidad rápida justamente tratamos de que sea tipo PCR, ¿no? Lo básico, o un método líquido de una semana. Baciloscopía de esputo control, no tenemos porque no hemos hecho control todavía. Cultivo de esputo sí, evaluación por enfermería, por médico tratante, por servicio social, por psicología, nutrición, control de planificación familiar, control del peso. Ahora, la pregunta viene aquí. Hay 2 cosas que yo quiero que tú sepas cuándo se toma el control. La primera es la radiografía de tórax. Mira, tomas radiografía de tórax control a los 2 meses y a los 6 meses del tratamiento. Y miren acá, baciloscopía en esputo. El esputo se toma todos los meses. Un mes, primer mes, segundo, tercero, cuarto, quinto, todos los meses. Y el cultivo de esputo se toma de basal y a los 6 meses. ¿Por qué a los 6 meses? Porque si el paciente a los 6 meses sale negativo, se le considera curado. Pero si no le has tomado el cultivo de los 6 meses, solamente le dices que acabó su tratamiento. Tratado. Pero no le puedes decir curado. Solamente se dice curado cuando el cultivo de 6 meses es negativo. Por eso es que dentro del esquema, ¿qué te piden? Una vez que tú inicias tratamiento, si la baciloscopía sigue saliendo positivo del segundo mes para adelante, este paciente tiene que nuevamente ir a genotype y cultivo. Si no lo hubiera habido, si no hubiera habido, tiene que ir nuevamente a genotype y cultivo. Si solamente le has hecho MODS y sigue saliendo positivo, mándalo a genotype. Puede ser que tengas todas las demás variedades. Y acá te va a salir resistencia a isoniazida, le da su esquema. Resistencia a rifampicina, le da su esquema. Tuberculosis multirogo resistente, le da su esquema. Entonces, eso te va a ayudar muchísimo. ¿Ok? Le haces pruebas de sensibilidad primaria, pruebas de sensibilidad secundaria, le llaman esto. Y bueno, acá tú te vas a terminar definiendo si es una tuberculosis
resistente a isoniazida o resistente a rifampicina, pero que no sea multidrogo resistente, o sea, drogo resistente a una droga, o que sea a isoniazida y rifampicina, se llamaría multidrogo, o XDR, que ya te lo he definido, con inyectable y la fluoroquinolona, ¿no? Agregada al multidrogo resistencia. Y acá se le hacen esquemas individualizados. Así es como ustedes tienen que tener el algoritmo de manejo, sino que esta parte no sé por qué la mayoría no lo explica bien, porque lo oculta o solamente te dicen el esquema simple, porque en la guía no está este esquema, eso también les quiero decir, no está este esquema, pero esto se maneja en la práctica con todos los pacientes con tuberculosis. Y es bueno recordar que esta es la parte de los PCR, ¿no? Y los PCRs uno lee esta parte para justamente ver las resistencias a rifampicina y isoniazida, para que lo puedan tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, así es como ustedes, chicos, ven que nosotros terminamos estudiando estos pacientes. Ahora, con respecto a los fármacos, hemos hablado de rifampicina, isoniazida, piracinamida, tambutol, que son los que más ustedes van a ver. Recuerden ustedes esto, señores. La rifampicina hace efectos adversos, por ejemplo, la colestasis, el color naranja, y es un inductor de la P450. ¿Ok? La P450 es un citocromo que permite trabajar en el metabolismo de otros fármacos también. Como la rifampicina es inductor, quiere decir que va a hacer de que el P450 elimine más rápido otros fármacos. Por ejemplo, si estás tomando warfarina, ácido valproico, isoniazida, cimetidina, ketoconazol, o tomas alcohol o cloranfenicol, puede tener una sobrecarga de trabajo junto con la rifampicina. Tengan mucho cuidado, por favor. Pero acá te he separado las pepas de cada uno de ellos. En respecto a la isoniazida, vamos a ver que hace lesión hepatocelular y es un inhibidor de la P450. También permite una deficiencia de la vitamina B6, a tomarlo en cuenta. Al haber deficiencia de vitamina B6, es una característica de la neuropatía que estos pacientes tienen. ¿Ok? Aparte de eso, también vamos a encontrar que estos pacientes hacen acidosis metabólica anion gap elevada y también hacen neuritis óptica, para tenerlo en cuenta. Con respecto a la piracinamida, es la que más van a recordar ustedes porque es la más hepatotóxica, es como que te patea el hígado, piracinamida con P de patea, para que te acuerdas, hace hiperuricemia. Y el etambutol es el que más hace neuritis óptica. ¿Se han dado cuenta que la isoniazida también lo hace? Pero ¿quién lo hace más? El etambutol. Y ojo, el etambutol también hace hiperuricemia. Pero ¿quién hace más hiperuricemia? La piracinamida. Por eso cuando hay preguntas de examen donde dicen hace hiperuricemia y no te ponen en las alternativas la piracinamida, tienes que marcar etambutol. Ahora, ¿por qué he colocado las palabras en este orden? Porque acá está de más potencia a menos potencia. Entonces la flecha viene así. Porque van a ver ustedes que la rifampicina, la isoniazida, la piracinamida son bactericidas. Bactericidas. Y el etambutol es bacteriostático. De tal manera de que vas a tener cómo vas a enfrentar estos casos. Oye, doctor, entonces así es como yo debería enfrentar mis diferentes casos de tuberculosis. ¿Cómo debo enfrentarlo? Por supuesto, porque de eso va a depender mucho el manejo que tú le vayas a dar a cada uno de tus pacientes. ¿Ok? Estos son esta es una lectura añadida. No me gusta a mí colocar en las imágenes de mis diapositivas lectura ni nada por el estilo, porque me parece que cualquiera lo puede leer, pero yo te lo he dejado a propósito. ¿Por qué? Porque veo que la tendencia que puede venir este año, bueno, el otro año en este caso, son respecto a las innovaciones del tratamiento de la tuberculosis, con respecto a la tuberculosis sensible y la tuberculosis resistente. ¿Ok? Y acá abajo te puse, ¿no? Mira, una innovación que ha permitido disminuir la tasa de casos de tuberculosis, te dije, era que la estandarización de iniciar el tratamiento dentro de las 24 horas posteriores al diagnóstico, ¿no? Y en la resistente, desde el inicio del tratamiento hasta 15 días posteriores al diagnóstico. Eso es un tema interesante, ¿no? Ahí te he puesto otros datos que me gustaría que ustedes lo lean para que complementen aún mucho más ese borde de posibilidades de preguntas difíciles que podrían venir.